como los 3 puntos que yo le puse ayer a la mesa de diálogo que quiere Guaidó. Bueno, Guaidó, ¿tú quieres dialogar conmigo? Vamos a dialogar, chicos. ¿Dónde quieres dialogar? ¿En Miraflores? ¿Ah? Así conoces Miraflores. ¿Dónde quieres dialogar? ¿En Noruega? ¿Ah? ¿O en medio del Océano Atlántico? ¿Dónde quieres dialogar? Ah, Guaidó. Si es lo que yo vengo planteando, te traje al diálogo, Guaidó. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les enviamos un saludo cordial a todos y un abrazo desde la distancia. Estamos acompañándoles una vez más con la mejor información internacional, en esta ocasión con noticias de Venezuela hoy, y queremos iniciar esta emisión de noticias preguntándonos, sin intervención, ¿qué más puede hacerse en Venezuela? Eso es un cuestionamiento que muchos nos estamos haciendo en este preciso momento, y es que nos preocupa particularmente cuál es la nueva visión que se está tratando de encarar, en el entendido de que todos sabemos que Maduro no va a salir por las buenas y tenemos ahora 3 frentes, 3 posiciones diferenciadas. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la de Capriles, que es un traidor total a la defensa de los derechos por parte de la población venezolana, que ahora quiere ir a elecciones. O sea, Capriles por un lado, Guaidó por el otro lado, apoyado por los Estados Unidos, que no dice ni sí, ni no, ni nada, solo que no van a ir a las elecciones, pero nada más allá, nada más de lo que se vaya a hacer. Y por otra parte tenemos a María Corina Machado, que por supuesto tiene las cosas claras, que la única solución aquí es la intervención. El propósito de una verdadera negociación es uno solo: la salida del régimen y la liberación de Venezuela. No es que hagan una jaula más grande a cambio de alpiste para los negociadores. Por eso, los venezolanos no vamos a aceptar que en nombre nuestro acuerdan una solución satisfactoria para ellos que no lo sea para la gente. Vamos a hablar un poco de estas 3 posiciones diferenciadas que hay en la oposición venezolana. Empecemos con Capriles, el cual al día de hoy ha demostrado que no le interesa absolutamente nada defender la vida de los venezolanos. Solo le interesa ganar un espacio, un carguito para tener algo de roce político y salir en la palestra pública política nacional e internacional. Hoy puedo decretar, tengo con qué decretar que el lunes habrá una nueva Venezuela. Ahora yo le digo algo, por la solución de este país y para que los venezolanos no sigan viviendo esta tragedia. Si yo tengo que ir a hablar con el diablo, iré a hablar con el diablo. ¿Cuál será precisamente? Es la oposición acomodada por el régimen para que haga las veces de oposición en Venezuela. Típica estrategia del G2 cubano. No hay nada nuevo bajo el sol ahí. Capriles ha demostrado que es entonces un pleno y completo traidor a la causa de la libertad de la democracia en Venezuela, tal y como estuvo en las elecciones del 2018 Henry Falcón. O sea que Capriles ya no es a partir de ahora una persona que pueda representar algo en la oposición verdadera venezolana. Capriles es alguien como los miembros de la mesita, como Parra, como Mujica, Falcón, como Pastor Bertucci. Capriles se acomodó en ese lugar. Es un nuevo miembro de la oposición colaboracionista de Maduro y ya no hay nada más que hacer. Lamentablemente es así, y así se ha demostrado con los hechos dichos en el día de hoy. No por el tipo de, o sea, no porque es una elección regional, alcalde, no, es porque puede ser la vuelta del gran país a un proceso electoral. Para avanzar en este sentido están haciendo 3 cosas. La primera, una supuesta apertura económica, que no es más que una transacción entre mafias. Rematar lo que queda de Venezuela y sus empresas a precio de gallina flaca a los que entren en esta dinámica de extorsión y corrupción. Yo te pregunto, ¿quién se beneficia si quitan las sanciones? ¿El productor decente, el consumidor, o tú, o los que están haciendo negocios con la tiranía? En segundo lugar, unas nuevas farsas electorales, porque no hay nada que legitime más a la tiranía, que dé una imagen de normalización y apaciguamiento, que una farsa electoral. Pero te pregunto, ¿estos son elecciones o son asignaciones? Capriles dijo que va a ir a las elecciones, a estas elecciones absurdas y ridículas que Maduro quiere organizar. Y bueno, el resultado va a ser simplemente que se le da un espacio más de legitimidad a la dictadura madurista gracias a Capriles y a todos los que vayan con Capriles. No nos extrañemos que esté por ahí un Stalin González, tal vez un Gilbert Caro. Realmente todos los que vayan junto con Capriles son colaboracionistas al mismo nivel que Henry Falcón, Mujica y Bertucci, y que los miembros del partido más, es decir, no son oposición, son acomodados para dar la imagen de oposición. Bueno, con Capriles descartado todo. Tiene que haber una transición. Ahora, pasamos esa transición. Tenemos nuevos poderes en Venezuela. Vamos hacia un proceso electoral con todas las garantías, con toda la observación. Unas elecciones como debe ser.
No unas elecciones chimbas, unas elecciones democráticas, con reconocimiento del mundo entero, interno y externo. ¿Cuál sería el candidato del partido de Maduro? Bueno, es una decisión de ellos. ¿Cuál quisiéramos nosotros que fuera? Él, obviamente. Es el que nosotros quisiéramos que fuera. Por otro lado, en el medio, en el centro, se encuentra Juan Guaidó, apoyado por los Estados Unidos, pero nos preocupa mucho cuál es el verdadero objetivo. Es decir, por un lado dice que no va a haber intervención. En pocas palabras, ese es un suceso mágico, un rescate mágico que definitivamente, según él, no va a suceder. O tal vez sea el plan B, como lo dijo James Story y también el mismo Elliot Abrams, que es el plan B ante la eventualidad de no poder concretar el plan A. Pero, ¿cuál es el plan A? Eso es lo que nos estamos preguntando, lo que muchos en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo nos preguntamos, ¿cuál es el plan A? Y es que Guaidó dice, unidad de la oposición venezolana, pero ya no hay unidad. Tenemos a María Corina Machado, por un lado, pidiendo intervención y claramente no se va a colocar junto con Guaidó, quien no dice cuál es el plan A. Por otro lado, tenemos a un Capriles traidor, vendido, que se vendió barato junto con Stalin González y otra gente de otros partidos. No nos olvidemos que esos partidos ya están cercenados, entonces van a haber representantes de los partidos que antes representaban a la oposición dentro de la asamblea y tal vez a la cabeza de Capriles. Quién sabe cómo será la situación, pero ya tenemos ahí una parte de la oposición cercenada. Tenemos también una parte de la oposición totalmente clara en sus conceptos, pero al parecer no muy apoyada. Estamos hablando de la oposición que dirige María Corina Machado. Y tenemos a un Juan Guaidó que pide unidad, pero ya no hay unidad porque la mayoría del pueblo venezolano en este momento sabe y entiende que la única forma que salga Maduro es a la fuerza. Todos sabemos y entendemos que Maduro solo va a salir a la fuerza. ¿Y quién tiene la fuerza para enfrentarse a las Fuerzas Armadas venezolanas, quienes se han dedicado a equiparse? Si bien en este momento podemos decir que las Fuerzas Armadas de Venezuela están muy venidas a menos porque no tienen ni equipamiento, ni pertrechos, ni buena capacitación, ni siquiera buenas armas, pero las tienen. Entonces, esto representa que ellos son un agente de fuerza frente al pueblo que solamente tiene palos y piedras. Enfrentarse contra la dictadura, enfrentarse contra los militares es prácticamente una locura porque nadie lo va a hacer. Durante 20 años los venezolanos han hecho eso y siempre han sido abusados, siempre han sido maltratados y derrotados por una dictadura que utiliza las armas contra su propio pueblo y no le va a temblar la mano para seguir haciendo eso. Entonces nos preocupa cuál es el plan A. No lo entendemos. Unidad y qué más, porque hablando de solamente unidad, en este momento ya no la hay. Con un Capriles allá y una María Corina firme en otro sentido, no hay unidad en torno a Guaidó, aunque jurídicamente siempre lo hemos dicho, Juan Guaidó es el presidente encargado, pero eso sucede desde el punto de vista legal, constitucional e institucional. Pero ¿después qué? ¿Cuál será el nuevo escenario? Particularmente nos preocupa mucho el tema. Hace falta más que nunca, no solamente del régimen, porque no lo estamos esperando, el régimen es el régimen, una dictadura, pero sí hoy de todos los venezolanos unificados en torno a salvar a Venezuela, que no se limita a un acuerdo. Necesitamos vacunas, comida, servicio, inversión internacional y para eso precisamente acuerdo de salvación nacional. Finalmente tenemos a María Corina Machado, quien sabe y entiende que el único camino es la intervención, pero lamentablemente María Corina Machado no detenta un cargo público de representación. Es una opositora reconocida en muchos espacios internacionales. Sabemos todos que es una líder muy clara, muy apoyada en Venezuela, pero lamentablemente no tiene un cargo representativo constitucional e institucional que pueda de alguna manera generarle el respaldo para poder pedir la intervención. Venezolanos, estamos viviendo una situación muy compleja y por eso quiero hablarles por la calle del medio. El régimen una vez más está montando una gran estafa y hay que desnudarlos. Yo te pregunto, si saquearon el país y han sometido a la pobreza intencionalmente a los venezolanos, ¿tú crees que van a resolver la crisis humanitaria? Si la justicia internacional ha comprobado que se trata de un conglomerado criminal que tiene vínculos con el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, ¿tú crees que van a ceder el poder voluntariamente? Si saben que más del 90% de los venezolanos los queremos fuera del poder, ¿crees que van a hacer elecciones limpias donde van a salir derrotados? Entonces, ahí está el problema, ahí está la falencia. María Corina Machado ha trabajado mucho en el entorno internacional para demostrar que el camino es la intervención, pero ahora tenemos que poner los pies en la tierra. Este régimen nos ha declarado la guerra a los venezolanos. Han entregado Venezuela a sus cómplices para avanzar en un programa de dominación que tiene en la mira a los demás países de la región. Son criminales de lesa humanidad que utilizan el sufrimiento de los venezolanos como un arma de control social y de negociación en sus falsos diálogos. Por eso, nuestro propósito no es una elección, es la liberación de Venezuela. ¿De qué sirven 5, 7 gobernadores, 1 o 2 rectores, si igualito el TCJ, la FAN o el COQUI les pasa por encima?
Una elección de verdad es aquella que tiene condiciones indispensables para que tu voto elija. Y por supuesto, en tercer lugar, las farsas del diálogo. Una y otra vez ofreciendo migajas, pero en el fondo no están dispuestos a ceder nada que implique poder. Todo esto lo que busca es que tú te rindas. Y una persona puede decidir rendirse, pero quien le pida al pueblo que se rinda no es un líder, es un cómplice de la tiranía. Hay voces que dicen que no va a haber intervención y ahí ocurre algo que preocupa muchísimo. Sucede que cuando vienen los Estados Unidos y amenazan a Maduro con una posible intervención de manera permanente, estamos hablando desde enero, desde el 2019, cuando lo amenazaron de manera permanente y al final no se hace nada, lo único que logran es que la dictadura madurista recrudezca la represión contra el pueblo venezolano y eso lo hemos visto durante todo el 2019. Más presos políticos, más hechos lamentables que se han producido. Conocemos bastante bien lo que ha sucedido y eso ha pasado porque la dictadura madurista se ha visto un poco presionada y ha querido reaccionar y por supuesto su forma de reaccionar jamás va a ser la renuncia. Lo que hace simplemente es recrudecer los mecanismos de fuerza para tratar de demostrar poderío y dominio. Maduro no va a salir del poder con presiones, Maduro va a salir del poder solamente con la fuerza. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo y cómo llegará esa fuerza? Bueno, es justo aquí cuando cabe recordar que la administración de Joe Biden ha dado un ultimátum a Guaidó donde han advertido que si Maduro no abandona el poder hasta el 1 de diciembre, van a ocurrir dos cosas. La primera es que Estados Unidos dejará de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, perdiendo así todos los privilegios que este ha tenido hasta la fecha. La segunda es que el país norteamericano tomará acciones militares como lo hicieron el 20 de diciembre de 1989 en Panamá, cuando desplegaron 27,000 tropas sobre territorio panameño y capturaron al dictador Manuel Antonio Noriega, y esto mismo estaría pasando en Venezuela, pero con un mayor despliegue militar. Y así que, amigas y amigos, estaremos al tanto de lo que siga aconteciendo en el país caribeño para estar informándoles. Y bueno, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes, que se hayan informado, que es lo más importante. Si es así, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo esta información en sus redes sociales para que de esta manera más personas sean informadas. También queremos invitarles a que si no se han suscrito a este canal, lo hagan en el día de hoy y activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.